Saludos cordiales, queridos padres de familia. El día de hoy les quiero brindar la siguiente información de este programa Educando en Familia. Hoy vamos a trabajar de manera asincrónica a través de este video tutorial el taller de contención emocional a las familias en situaciones de crisis. Entonces, el objetivo de este taller es proponer un recurso práctico que permita apoyar a las familias en el proceso de recuperación psicosocial, apuntando a las capacidades de contención emocional, prevención y protección de los niños y niñas y adolescentes frente a nuevos y crecientes riesgos. Así que con esta introducción yo les doy la cordial bienvenida. Sé que quizás a muchos de ustedes se les ha complicado conectarse a través de las diferentes plataformas, ya sea por cuestiones laborales o por alguna situación que les haya impedido conectarse, pero a través de este video asincrónico yo quiero compartir con ustedes este taller, ¿no? Entonces espero que ustedes en el transcurso del día, ustedes lo estarán revisando y estarán asimismo trabajando conmigo y van a aprender el día de hoy un tema muy importante como es la contención emocional. Así que empecemos. Lo primero que nosotros vamos a empezar es primero a descubrir y a saber qué es la contención emocional. Pues bien, la contención emocional es sostener las emociones de niñas, de niños y adolescentes a través del acompañamiento y ofreciendo espacios para la expresión de los sentimientos y las rutas para solucionar problemas. Además, significa ayudar a liberar emociones y tramitarlas para que no afecten el cuerpo o las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, esa es lo que significa el significado de contención emocional, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de este taller, es que usted vaya identificando de qué manera usted puede liberar emociones, de qué manera usted las puede tramitar. ¿Para qué? Para que no afecten no solamente su cuerpo, sino las relaciones con las personas que los rodean. Ahora, para cuidar de los demás es necesario primero cuidar de nosotros mismos. Es necesario que nosotros tomemos en cuenta que primero nosotros tenemos que tener una autoestima, un amor propio, ¿no? Y a su vez es imposible cuidar de nosotros mismos adecuadamente sin la conciencia responsable de que debemos cuidar a los demás. De lo contrario, caemos en el ensimismamiento e individualismo salvaje que nos destruye como sociedad. Kristin Neff habla del sentido de autocompasión y se enfoca en 3 grandes ejes y son muy importantes. Preste mucha atención. Primero, la bondad hacia mí, o sea, la bondad hacia usted. 2, la conciencia plena y 3, la humanidad común. Miren estos 3 grandes ejes que tienen un gran significado, ¿no? Y el principal, la bondad hacia mí, ese amor propio. Y como hemos escuchado muchas frases, no podemos querer a los demás, amar a los demás si no empezamos por nosotros mismos. Recordemos que en este taller nosotros vamos a tener una meta. ¿Cuál es esa meta? Brindar herramientas de contención emocional a los miembros de la comunidad educativa bajo la perspectiva de llegar hacia los padres de familia, representantes legales o cuidadores, a fin de gestionar los procesos de fortalecimiento de la convivencia en los hogares que prevengan y reduzcan riesgos de la pandemia, principalmente en los niños, niñas y adolescentes. Por eso es importante tomar en cuenta las reglas y los roles que cumplimos cada uno de nosotros dentro de la comunidad educativa, ¿no? Que está formada por las autoridades, nosotros los docentes, está también conformada por los estudiantes, por los padres de familia. Todos formamos y somos miembros de esta comunidad educativa. Bien, vamos nosotros a empezar este taller con una dinámica. Yo lo voy a ir haciendo y yo sé que también usted en casita, como usted ha reservado estos minutos, entonces usted también lo va a poder realizar. Esta actividad se acompañará con una pequeña relajación. Primero, comenzamos con 10 respiraciones profundas. Todos sabemos cómo es una respiración profunda, ¿no? Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca. ¿Correcto? Inhala
exhala. Lo va a hacer 10 respiraciones profundas. Al inspirar, llevamos la mayor cantidad de aire posible al abdomen y lo vamos soltando poco a poco. Luego de esto vamos al paso número 2 y vamos a ir identificando cómo está nuestro cuerpo. Quizás cansado, quizás ahorita usted está revisando este video después de su jornada laboral, quizás lo está revisando en la mañana, está un poquito relajado, quizás puede estar estresado, estresada, inquieto, inquieta, pero mediante esta respiración vamos a darle calma, ¿sí? Así que vamos a tomarnos un poquito como que ese descanso que necesita también nuestro cuerpo. Así que nos vamos a permitir un espacio de tranquilidad sin las preocupaciones externas, aunque muchas veces es un poquito difícil, pero no imposible. Luego de esto vamos al tercer paso, aflojamos nuestros músculos, observemos nuestra respiración tratando de no engancharnos a los pensamientos y emociones que surjan en nuestra mente. Tampoco dejarnos llevar por el sueño, por cierto, ¿no? Dejándonos pasar como si fuesen nubes llevadas por el viento. Este es un momento para usted, es un momento de reflexión, es un momento de hacernos una autoevaluación de nosotros mismos, ¿no? Entonces, luego de que usted haya realizado este ejercicio, puede usted poner pausa al video, realiza las 10 respiraciones, como dice aquí, ¿no? Inhalar por la nariz y exhalar por la boca, ¿no? Le puede poner pausa al video y después usted va a seguir, ¿no? Entonces vamos a hacer de cuenta que usted ya lo realizó y vamos a pasar a la segunda parte, que es la identificación de las emociones. Para la identificación emocional es necesario que no ocultemos las emociones, que tengamos acceso a ellas, por lo menos en algún momento del día, en los momentos más emocionales, ¿no? Entonces aquí vamos observando esta imagen y estamos nosotros aquí observando algunas de las emociones que son muy comunes y creo que en el diario vivir nosotros experimentamos incluso en el transcurso del día. Pero lo más importante es el manejo de estas emociones. Entonces, por ejemplo, vemos aquí unos 7 pasos muy importantes, pero antes que nada analicemos estas imágenes que vemos aquí, ¿no? Vemos esta imagen que va pues un paciente donde su doctor y le dice, dígame doctor, ¿tengo algo malo en mi estómago? Le dice el doctor, sí, una bronca sin digerir. Imagínense, ¿no? Lo que le dice y quizás mucho de nosotros nos ha pasado, ¿no? A veces diferentes situaciones que nos puede pasar en el trabajo, en casa o en cualquier lugar, pues muchas veces nos producen ciertos malestares que muchas veces terminan hasta en una enfermedad, ¿no? Vemos la otra imagen que dice, Rubén, ¿estás triste porque esos chicos no te dejan jugar al fútbol? Entiendo perfectamente cómo te sientes, ¿no? Vemos esta imagen de este papá que está consolando a su niño, pues, y él está consciente de todas estas emociones y trata de cierta manera de guiar a su niño, ¿no? De comprenderlo, de hacerle sentir que él también se imagina el dolor que él está sintiendo, ¿no? Entonces es importante el manejo de las emociones y ahora sí vamos a ver estas 7 etapas que nosotros debemos conocer, ¿no? La primera es que nosotros conozcamos qué es una emoción, hay que tenerlo muy claro y eso vamos a aprender el día de hoy con este taller. 2, reconocer las emociones. 3, legitimizar la emoción. 4, aprender a regular sus emociones. 5, reflexionar sobre la propia emoción. 6, dar una respuesta lo más adaptativa posible. Y 7, crear una narrativa integrada. Entonces, estos 7 pasos son muy importantes para el manejo de las emociones. Ahora, vamos nosotros en este momento aquí a observar a este pequeño dibujo que vemos aquí, dice emociones, ¿no? Y vemos aquí en la esquina, en verdad este es un personaje de un cuento, quizás para los niños, y los voy a invitar a que ustedes presten atención para que también les cuenten a los niños en casa. También les voy a dejar el link del cuento para que también lo puedan ustedes compartir con su familia, con sus niños, ¿no? Este personaje es el personaje principal del cuento, el monstruo de colores. Entonces, en este momento yo voy a pasar a hacer un breve resumen de qué se trata este pequeño cuento que tiene un gran mensaje, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, el cuento es el monstruo de colores. Vemos aquí, este es el monstruo de colores que hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Y le dice, el segundo personaje, ¿no? Que es una niña, le dice, te has vuelto a liar, dice, no
aprenderás nunca. Entonces vemos aquí que está como rayado, ¿verdad? Está como confuso. Entonces dice, menudo lío que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funcionan. Entonces está confundido. La niña le dice, tendrías que separarlas y colocarlas cada uno en su bote. Si quieres, te ayudo a poner en orden. Y ordenarlas van a funcionar mejor. ¿Ves? Que te irá muy bien. Entonces, vemos aquí que el pequeño monstruo de colores le dice, pero ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Entonces vemos aquí que está de color rosado, rojito, podemos decir, y vemos aquí el fondo, vemos aquí como una imagen de un corazón, ¿no? Entonces esta es la emoción que representa el amor. Entonces quizás el monstruo, cuando está de este color, se siente enamorado. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos aquí a identificar que cuando él está alegre, cuando está con la emoción de la alegría, él va a reír, saltar, bailar, jugar y querer compartir su alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Pero asimismo, en algún momento le toca experimentar la emoción de la tristeza. Cuando estás con la tristeza o te sientes triste, te escondes y quieres estar sola o solo y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Vemos aquí, ¿no? Entonces, estas emociones, ¿no? La alegría, vemos la tristeza. Vamos a seguir viendo también qué otras emociones puede ir experimentando este monstruito, ¿no? Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Quema fuerte y es difícil de apagar. Miren qué comparación, y creo que muchos de nosotros quizás en algún momento en nuestras vidas que hemos podido experimentar estas emociones podemos decir sí, es verdad, ¿no? Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz. La calma es tranquilidad como los árboles, ligera como una hoja al viento, le dice la niña. Y cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide o lo que te propones. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Miren ustedes, ¿no? Con solo ser una niña, miren la comparación que le estaba haciendo al monstruito para que él pueda entender, ¿no? Al final, pues, ella le ayuda al monstruito a envasar cada una de estas emociones, ¿no? Recordemos el amarillo la alegría, el azul la tristeza, el rojo la rabia, el negro el miedo y el verde la calma. Entonces, este es el pequeño cuento del monstruo de colores y en base a este pequeño cuento vamos a realizar unas actividades el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí tenemos los monstruitos, vemos aquí. Entonces vamos ahora sí a prestar atención en qué consiste, ¿no? Vamos nosotros a completar las siguientes frases. Dice aquí, me siento contenta. Vamos a trabajar primero con el monstruito de la alegría. Vemos aquí que está alegre, se siente alegre. Cuando me siento contenta, ¿cuándo? A ver, usted va a pensar algunas acciones, algunos momentos en que usted se pueda sentir contento. Yo, por ejemplo, me siento contento cuando comparto un día en familia o cuando veo a mi familia con salud, ¿no? Ver que todos, gracias a Dios, sabemos los momentos difíciles que estamos viviendo de esta pandemia y créanme que es una gran felicidad saber que mi familia está con salud, ¿no? Entonces usted así mismo va a pensar en 2, 3 ideas y se las puede usted mismo mencionar, las puede escribir también en una hoja. Recuerde que igual para este taller había solicitado que antes de ver el video tiene que tener una hoja en mano, ¿no? Entonces usted lo va a escribir. Luego de esto, vamos ahora con la emoción de la furia, de cuando nos sentimos molestos, ¿no? Porque es normal también sentir todas estas emociones como habíamos dicho al principio. Entonces aquí vamos a escribir, me siento molesto cuando, bueno, quizás tengo exceso de trabajo, quizás a muchos nos pasa, quizás tenemos que trabajar horas extras, quizás a veces nos podemos sentir molestos cuando algo que me propongo en el día no me sale, ¿no? Entonces usted así mismo va a escribir.
Luego vamos a trabajar ahora con la tristeza. Me siento triste cuando, yo así mismo le quiero dejar un ejemplo porque estoy compartiendo con usted. Entonces yo me siento triste cuando algún familiar se ha contagiado de COVID, ¿no? Saber que algún familiar tuyo, algún conocido tuyo se ha contagiado de esta enfermedad, quizás nos sentimos tristes, ¿no? En especial a mí me produce mucha tristeza porque sabemos pues prácticamente las consecuencias de esta enfermedad, ¿no? Entonces usted así mismo va a escribir varias frases, ¿no? Cuando usted se siente triste. Luego vamos así mismo a trabajar con la emoción de la calma. Siento calma cuando, por ejemplo, cuando llego a casa a unirme con mi familia, ¿no? Es una gran calma que creo que todos sentimos hoy en día, porque lamentablemente vivimos momentos difíciles de inseguridad en nuestro país. Entonces sabemos también que está esta pandemia, entonces quizás para muchos sea calma el ya llegar a casa después de una jornada laboral, ¿no? Entonces usted a sí mismo va a escribir frases donde usted, en qué momento usted experimenta esta emoción de la calma. Y también va a escribir así mismo momentos en que usted siente miedo. Yo en especial siento miedo cuando observo las noticias de la violencia o inseguridad en mi entorno, ¿no? Día a día ver las noticias, creo que a todos nos produce miedo ver cómo prácticamente crece la ola de delincuencia, de violencia. Entonces nos produce miedo porque no quisiéramos que a nuestra familia nos pase algo a nosotros mismos, ¿no? Entonces estos son mis ejemplos que quiero compartir con usted porque al igual que usted también yo soy mamita y también tengo que pasar por esa etapa de la contención emocional, ¿no? Entonces usted también va a escribir frases, ¿no? Luego de esto, usted va a completar también las siguientes frases. Dice aquí, durante la pandemia me siento quizás contento, molesto, triste, con calma, con miedo. ¿Cuándo? A ver, yo en este caso, pues yo durante la pandemia me sentí quizás con miedo, sí, con mucho miedo. Cuando, por ejemplo, teníamos que salir a abastecernos de víveres. Y sabíamos pues que todavía podíamos contagiarnos, ¿no? Entonces usted va así mismo a pensar, ¿no? En casa me siento así mismo quizás contento, molesto, triste, calmado, con miedo. ¿Cuándo? Así mismo va a crear usted una frase, ¿no? Y la última es, hoy me siento contento, molesto, molesta, triste, con calma, con miedo. ¿Cuándo? ¿No? Entonces miren, son 3 frases sencillitas, usted las va a escribir. Es un momento también para reflexionar y también, como decía aquí, para tratar nosotros de expulsar todas las emociones que seguramente nosotros las tenemos guardaditas, ¿no? Luego de esto, vamos nosotros a identificar el semáforo de las emociones. ¿Cuál es el objetivo de este semáforo? Es aprender a controlar los impulsos y gestionar las emociones a través de las diferentes señales que surgen antes. Veamos, tenemos aquí, no todos sabemos que el semáforo tiene pues 3 colores, ¿no? El rojo, que es alto, en este caso nosotros los vamos a tener como stop o pararse. Tenemos el preventivo, que es amarillo, que es pensar, y tenemos la luz verde, que es de solucionarlo. Entonces, cuando nosotros mismos tenemos que identificar qué color debemos colocar a nuestras emociones. Por ejemplo, cuando está la luz roja es cuando no podemos controlar una emoción, o sea, no nos sentimos capaces. Entonces aquí sentimos mucha rabia, queremos agredir a alguien, nos ponemos muy nerviosos. Tenemos que pararnos como cuando un coche se encuentra con la luz roja del semáforo. Entonces cuando usted se sienta que no se puede controlar, entonces tiene que parar, tiene que poner una pausa, un alto, ¿sí? Vamos a la luz amarilla preventiva, que es pensar. Después de detenerse es el momento de pensar y darse cuenta del problema que se está planteando y de lo que se está sintiendo. Finalmente, podemos pasar a la luz verde, que es de solucionarlo. Si uno se da tiempo de pensar, pueden surgir alternativas o soluciones al conflicto o problema. Y es la hora de elegir la mejor solución. Miren, nosotros mismos podemos aplicar el semáforo de las emociones, ¿no? Nosotros podemos identificar cuando quizás algo se está saliendo de nuestras manos. Tenemos que pensar, meditar, a ver por qué ocurrió y por qué no, en el momento que estoy pensando, también pensar en una alternativa de solución. Entonces, para esto nos va a servir el semáforo de las emociones, y todo esto también usted lo puede conversar con su niño, con su niña, ¿no? Decirle que de esa manera nosotros también desde pequeños podemos nosotros aprender a gestionar nuestras emociones.
Luego de esto, que ya ha estado muy importante, vamos nosotros asimismo a hacer una pequeña actividad. Vamos a expresar las emociones que hemos experimentado bajo las perspectivas como padres de familia durante la cuarentena y cómo nos hicieron sentir. Sería muy importante que nosotros también en algún momento lo podamos conversar con nuestros niños y niñas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu peor momento durante la cuarentena? A ver, ¿qué fue lo peor que pudo haber pasado? Para mí, lo peor era cuando se nos terminaban los alimentos y tenía que llamar a familiares o conocidos para abastecernos. Recordemos que los alimentos se pusieron muy caros, tanto me acuerdo que una cubeta de huevos llegó a costar $6 y no vendían por mi casa. Llegaba un momento en que yo veía que la nevera se estaba vaciando y no podíamos salir nadie. Justo en ese tiempo también mi esposo se había quedado sin trabajo, entonces sucedieron muchas cosas. Entonces para mí fue el peor momento porque me comenzaba a angustiar, la presión se me comenzaba a bajar y comenzaba ya a no tener incluso control sobre mis propias emociones, ¿no? La desesperación, el llanto, el nervio. Entonces para mí fue el peor momento, ¿no? Veamos aquí la segunda pregunta. ¿Cuáles han sido sus momentos de calma? Pues bueno, el saber que mi familia seguía todas las medidas de bioseguridad para estar sanos, ¿no? Creo que eso fue uno de los momentos de calma, saber que todos estábamos juntos aquí en casa, que gracias a Dios pudimos realizar teletrabajo y que nos podíamos encontrar todos aquí en casa y trabajar y todos aquí siguiendo las medidas, los cuidados de prevención, ¿no? Eso sí fue un momento de calma, saber que gracias a Dios todos estábamos sanos, ¿no? Y la última pregunta, esa sí se la dejo para que usted me ayude en casita. ¿Cuál ha sido su mejor momento durante la cuarentena, no? Mejor momento, imagínense ya salir de haber pasado esos meses prácticamente confinados y saber que todos terminamos juntos, mi familia completa, ¿no? Entonces creo que muchos tuvieron quizás esa oportunidad, quizás otros no. Entonces, pero usted trate de analizar cuál pudo haber sido su mejor momento, ¿no? Entonces usted también lo va a hacer esto en una hojita. Y ahora vamos a pasar a la parte de factores de riesgo y factores protectores, ¿no? Todos sabemos que en el momento de esta contención emocional, nosotros a medida que vamos sintiendo estas emociones, también vamos identificando riesgos, pero también pudimos ver que podemos asimismo buscar soluciones, que en este caso son las de protección, ¿no? Los riesgos son acciones que nos generan tensión, como el enojo y el miedo ante una crisis. Entre esos tenemos, por ejemplo, las peleas de pareja, ¿no? Vimos, quizás experimentaron o quizás vieron, ¿no? Cómo se elevó bastante las peleas de pareja en estos confinamientos, pero a su vez pues estaba la solución. En este caso la protección, vemos que están relacionadas con acciones que nos invitan a la calma, la empatía y la asertividad. En este caso la protección ante este riesgo es el diálogo, la escucha y la empatía. Otro riesgo también son las tensiones que desencadenan en violencia. Como protección tenemos la expresión, valoración y gestión de emociones. Otro riesgo es el comportamiento agresivo. La protección sería identificar preocupaciones, tensiones, ansiedad, un juego creativo y compartido con la familia. También dentro de los riesgos está el aburrimiento de nuestros niños y niñas, debido a que ellos no van a la escuela, están solo en casa, ¿verdad? Entonces, también encontramos una solución de protección que sería crear actividades compartidas que nos relacionen con niños y niñas, con nuestros hijos e hijas, y brindar afecto, promover actividades de distracción, saber que nosotros también en familia podemos integrarnos, ¿no? Si en pandemia se aprovechó en pleno confinamiento, se aprovechó de compartir esos momentos, que no se pierdan una vez a la semana, quizás una vez al mes, pero que no se pierda esa interacción entre padres e hijos, ¿no? Entonces, miren, estos son los factores de riesgo y factores de protección. Como cuarto paso, tenemos el compromiso familiar, y ya con esto estamos finalizando. Como yo les dije, son unos minutos al máximo con usted, pero la otra parte usted me va a ayudar en casita, ¿no? Vamos nosotros a realizar un compromiso familiar. Me di cuenta que durante la pandemia tuve muchas emociones que no expresé y me las guardé. Mi compromiso es establecer espacios de diálogo en casa para expresar cómo nos sentimos y qué podemos hacer para mejorar nuestra convivencia en el hogar. Entonces, asimismo, usted el día de hoy me va a compartir en una hoja, si usted está escribiendo sus preguntas, puede ser en la misma hoja, en una hoja nueva. Usted va a escribir a sí mismo, me di cuenta que,
Usted va a escribir qué se dio cuenta y cuál es un compromiso, ¿no? Quizás con su familia, con sus seres queridos, ¿no? Entonces, usted me va a enviar una fotito, una captura de su hojita y me la va a enviar por interno, ¿no? Entonces, esa va a ser la actividad del día de hoy, el compromiso también con ustedes, saber que ha podido usted separar unos minutos para poder aprender, y más que todo saber que este aprendizaje nos ayuda mucho en lo que es la parte emocional, que es muy importante para que nuestro hogar sea un hogar de armonía, sea un hogar de que le brinde paz y tranquilidad a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces recuerde, esa va a ser la tarea del día de hoy. Este tutorial es diferente, este video es para los papitos, ¿no? Entonces, ¿y qué más? Después compartirlo con sus niños. Usted puede también en algún momento revisar nuevamente este video con ayuda con la compañía de sus niños, principalmente en el cuento, ¿no? El monstruo de las emociones, que desde pequeños también a ellos les va a permitir a sí mismo controlar sus emociones, ¿no? Ya para despedirnos a sí mismo, quiero decirles que el departamento del DS, que son los encargados también de compartir con nosotros esta información. Como sabemos, el programa Educando en Familia también nos hará llegar el manejo del duelo, saber cómo gestionar el duelo en las familias. Sabemos que la pandemia ocasionada por el COVID-19 es una situación que ha marcado muchos cambios y adaptación a las nuevas circunstancias, que puede ser muchas veces estresante, ¿no? Sabemos que la pérdida o duelo experimentado en estas crisis sanitarias se manifiesta en diferentes etapas psicológicas de respuesta, no necesariamente en este orden, ¿no? Entonces, es importante saber que usted cuenta con personal especializado, como son pues las personas del DS, y asimismo usted, a través del docente, si usted desea, necesita esta ayuda, usted la puede solicitar, ¿no? Asimismo, yo siempre nos envían semana a semana campañas, afiches, hojas volantes, dípticos, todo lo que tiene que ver con el programa Educando en Familia, todo lo que tiene que ver con la contención emocional, ¿no? Entonces vamos a estar recibiendo durante estas semanas todos estos tipos de afiches, de dípticos, de lámina, a través también de nuestras redes sociales, a través de los grupos de padres, ¿no? Y con esto pues me quiero despedir. Muchísimas gracias por esos minutos tan valiosos que usted ha separado el día de hoy, por observar este video, y así que estaré atenta a que usted me envíe su tarea el día de hoy a través pues de los grupos de WhatsApp, deseándoles que pasen una excelente semana llena de muchas bendiciones en cada uno de sus hogares. Chao, chao.